Bendiciones, hermanos. Es un gusto verlos nuevamente, que estemos aquí juntos para poder aprender la palabra. En esta noche sean bienvenidos los hermanos que están presentes, los que están en la transmisión también son bienvenidos. Y agradecemos a Dios que se unen en este cuerpo, ¿no? Somos un solo cuerpo en Cristo. Bueno, estamos meditando Hechos capítulo 9, ya vamos en el capítulo 9. Vamos en el capítulo 9. Y estamos viendo en este capítulo 9, nos introduce a la vida de Saulo, ¿no? Saulo. Pero desde el capítulo 7 al final viene hablando de este varón, Saulo. Y en el capítulo 8 comienza también con Saulo. Entonces, en el capítulo 9 nos va a relatar la vida de Saulo. Pero como en estos versos del capítulo 7 al final, capítulo 8 al principio y al final, habla de Saulo, de ese hombre que estaba amenazando a los creyentes, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 9 vamos a estar leyendo esos versos y ahí vamos a enfocar nuestro tema. El tema se llama ¿cómo responder a Dios? Una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos responderle a Dios? Pero el tema era, después de tener un encuentro con Dios, ¿cómo respondes a Dios? Ese era el tema, pero era muy largo, ¿no? Entonces por eso se puso, ¿cómo respondes a Dios? Pero bueno, entonces vamos a comenzar nuestro tema. Antes de empezar, vamos a orar. Bendito Dios glorioso, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia, agradeciéndote, poderoso Dios, porque tú eres el soberano sobre todas las cosas. Eres el que permites que podamos tener entendimiento de tu palabra y que podamos llevarlo, Señor, en esa obediencia. Oramos, Espíritu Santo, que seas tú dirigiendo y que seas tú convenciendo a los corazones, Señor, lo que tú quieres formar en nuestra vida, lo que tú quieres cambiar en nuestras vidas. Señor, te rogamos que esta palabra, como dice Hebreos, esta palabra sea como una espada que traspase hasta los tuétanos y que cumpla ese propósito, Padre, por lo cual tú la has mandado. Dios, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, comenzamos en el capítulo 9. Vamos a leer del capítulo 9, verso 1 hasta el 2, nada más leeremos. 1 y 2. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Nos está mostrando estos versos que Saulo fue a pedir cartas a los sumos sacerdotes para que con autoridad tomara a los creyentes y los llevara preso. Estaba afanado Saulo por llevar a cabo este fin, este propósito. ¿Por qué hacía esto Saulo? Todavía Saulo. Hasta el capítulo 13 Lucas lo menciona como Pablo, ¿no? Pero ahorita es Saulo. Y bueno, vamos a ver en el capítulo 26. A ver, perdón, 22. Primero 22 y luego nos vamos al 26. Vamos a ver por qué Pablo hacía esto. Pablo aquí en el capítulo 22 se está presentando su defensa, va a relatar su conversión, pero está poniendo su defensa ante el pueblo, ¿no? Esto es lo que pasó, por eso ahora predico a Cristo. Pero miren lo que dice en el 22:3. Yo de cierto, está hablando Pablo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres,
celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. ¿Cómo dice que era Pablo? Celoso de Dios. O sea que todo lo que hacía, lo hacía por celo, ¿verdad? Porque quería agradar a Dios. Era un fariseo muy recto, ¿no? En ese aspecto. Y viéndolo humanamente, diríamos sí. Era así Saulo. Y bueno, dice que era judío también. Pero dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley. Saulo no podía aceptar, porque los discípulos ¿qué predicaban? Predicaban a Jesús, ¿verdad? Que había salvación en él. Y que Jesús estaba sentado a la diestra de Dios Padre, que había resucitado y que entonces ahora Él traía salvación. Esa era la predicación de los apóstoles y de todos los que habían creído. Eso predicaban. Entonces, Pablo no podía caber en su mente como un Jesús, un hombre que anduvo en la tierra y que fue crucificado en un madero, cuando en Deuteronomio capítulo 21 habla, en la ley habla así y dice que si alguno moría en un madero era maldito. Entonces Pablo, había confusión en él, ¿no? ¿Cómo puede ser que llamen a este Jesús, que es el Cristo, que es el Mesías, cuando murió en un madero, ¿verdad? Y el que muere en un madero es maldito. Entonces había ese sentimiento en Pablo. Y es por eso que persigue a los creyentes. En el capítulo 26, ahora sí en el 26, verso 9, mire lo que dice. Yo ciertamente, está hablando Pablo otra vez, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cómo dice Saulo? Yo pensaba que al estar en contra de Jesús de Nazaret, estaba haciendo bien. Yo lo había creído así. Eso era lo que creía Saulo. Por eso perseguía a los creyentes. Por eso los mataba. Por eso pidió carta a los sacerdotes. ¿Para qué? Para llevar a esos creyentes. Era tanto su celo por Dios que estuvo haciendo esto. ¿Y lo hacía por qué? Por amor a Dios. Hermanos, reflexionemos. Si no, nosotros en algún momento estamos de esta misma manera. Estamos por estar haciendo cosas y cosas y cosas para Dios. Somos constantes en hacer cosas para Dios. Pensemos si no estamos en esta situación, como está Pablo, matando a tu hermano, porque no entiendes todavía. Mire lo que va a seguir diciendo, y ahorita seguimos con este punto. Mire, porque la idea sigue. Dice en el 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué está pasando aquí? Dice que estaba a punto de llegar a Damasco, cuando un resplandor le rodea, un resplandor que viene del cielo, dice, le rodea. ¿Y sabe qué pasa ahí, hermanos? Al mencionar Jesús 2 veces, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se está revelando Jesús, ¿quién es Él? Es uno que está conociendo, yo te conozco, yo sé quién eres. Se está revelando como ese Dios que conoce todo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues.
Y por eso anteriormente les decía, ¿no será que nos estamos encontrando con el mismo pensamiento de Saulo? Porque vemos a otros que no caminan al mismo ritmo que nosotros y les criticamos. Porque yo sí leo la Biblia todos los días, porque yo sí oro todos los días, porque yo sí ayudo, porque yo sí hago esto, hago aquello. Y estoy criticando a aquel que va lento. Hermanos, pero es de pensar en este pasaje, porque aquí dice, ¿por qué me persigues? Jesús ya no estaba en la tierra. Realmente Saulo, ¿a quién estaba persiguiendo? A los seguidores de Jesús. Entonces, si nosotros hablamos mal de nuestro hermano, los criticamos, ¿de quién estamos criticando? De Dios. Aquí dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Luego razonamos y decimos, es que tengo razón, es que la persona es así, así, así. Y yo me justifico, tengo la razón. Sí, podrás tener la razón. Pero te digo una cosa, Dios no nos ha puesto como juez, ni como gobierno. El gobierno es Él, y quien juzga es Él. Si vemos a nuestro hermano que va flaqueando, que va lento, ¿qué tenemos que hacer? Orar por nuestros hermanos, para que ese cuerpo siga adelante juntos. Pero algo más que dice así, aquí en el verso 5. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquel que critica, hermanos, se está lastimando a sí mismo. Se está lastimando a sí mismo. Aquí es una metáfora que utiliza Jesús. Yo investigué qué significa coces contra el aguijón. Y bueno, me mostraba que es una vara que tiene un pico y que con ese pico se le pica al ganado, ¿no? Cuando se quiere ir hacia otro lado. Me vino a la memoria, yo vengo de familias campesinas. Mi papá fue campesino, mis tíos fueron campesinos, mi abuelo también. Y luego yo llegaba a dejarles de almorzar en el campo. Y yo veía cómo ellos cultivaban, ¿no? Y tenía un tío que era tolerable, o sea, era un tío que sí nos decía las cosas jugando quizás, y a veces le inventaba, pero no, sí nos tomaba atención. Y le preguntábamos, ¿por qué así? ¿Por qué esto? Y sí nos lo decía. Y cuando veíamos que le picaba al toro, ponían 2 toros y ponían un yugo para arar la tierra. Y mi tío llevaba el arado y los bueyes iban adelante y él iba quebrando la tierra. Pero cuando un toro se quería, pues yo creo ya estaba cansado, no sé, pero como que se quedaba y se jalaba. Entonces mi tío lo que hacía era picarle. Y entonces el toro se enderezaba. Pero no se quedaba ahí nada más, sino que el toro daba una patada, ¿sí? Como queriendo defenderse. Pero en dar la patada se movía y le lastimaba el yugo. Entonces, eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién tenía el poder ahí? Mi tío. Mi tío llevaba el arado. Él llevaba la puya, le llaman allá. Él llevaba la puya. Entonces, él tenía el control. Él era el que tenía el poder. Así es que el ganado, los bueyes, tenían que caminar como mi tío lo estaba diciendo, ¿sí? Derechitos. Aquí Dios está diciendo, tú estás peleando contra una fuerza mayor. ¿Y sabes lo que estás haciendo, Pablo? Te estás lastimando. Te estás lastimando. Y por eso decía, cuando nosotros hacemos esto de criticar a algún hermano, al cuerpo de Cristo, aquel que va lento, aquel que le cuesta, ¿qué hacemos?
estamos en contra de ¿quién? De Dios. Pablo no sabía, pero Jesús está diciendo, te estás constituyendo mi enemigo, estás haciéndote mi enemigo. Eso es lo que está diciendo. Luego vamos a ver, luego Pablo dice, él temblando en el verso 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dice Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No es una pregunta sencilla. Es una pregunta que se ve que es con sumisión, porque más adelante lo vamos a ver. Es una pregunta con sumisión y obediencia, una obediencia determinada. Es una obediencia determinada esta respuesta, esta pregunta, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y qué le dice Jesús? Dice, le da el mandato, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Otra cosa que vemos aquí, estos varones que ayudaron a Pablo. ¿Para qué? Para que se cumpliera ese propósito de Dios, de llevarlo a Damasco. Sí, porque él no veía. Pero ¿qué con ellos, hermanos? Solamente ayudaron. Solamente ayudaron. Dice que vieron, pero no vieron, ¿cómo dice? Oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Pero sí vieron el resplandor. Mas sin embargo, solamente fueron utilizados ¿para qué? Para que llevaran a Pablo. Y no dice más de ellos. Eran solamente espectadores. ¿Cuántos podríamos ser estos varones? Solamente viendo qué está pasando en la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Cuestionémonos si no somos como estos varones. Y va a seguir el pasaje. Dice el pasaje 9, donde estuvo, o sea, Pablo estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Más adelante dice que él oraba. Entonces Pablo, al tener ese encuentro con Jesús, ¿cuál fue su respuesta? Orar, ayunar. ¿Y por qué oraba o ayunaba a Pablo? Vamos a ver qué dice, sigue diciendo el pasaje. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Primeramente, vemos que Pablo estaba orando, estaba ayunando. El mandato que Dios le había dado, ¿qué era? Levántate y vete a la ciudad y allá se te dirá qué es lo que debes de hacer, ¿verdad? Ese era el mandato de Dios. Entonces él llega a la ciudad y ¿qué hace? Venía de un camino largo, mas sin embargo, ¿qué hace? No come, no bebe y ora. ¿Qué sería su oración de Pablo? Basándose ¿dónde? En la espera de ¿qué? De aquello que había escuchado. Allá se te va a decir qué es lo que debes de hacer. Y él reaccionó de esta manera, en oración, ayunando, esperando qué era lo que Dios había determinado para él. Y luego vemos también la vida de Ananías. Ananías le dice Dios
Ananías, le habla por su nombre, ¿no? Ananías, y él responde, heme aquí, Señor. Miren la respuesta de Ananías. Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, y le da la dirección. Vete por la calle derecha. Y ahí vete, busca la casa de un tal llamado Judas. Y pregunta, porque ahí está un hombre que se llama Saulo. Ese hombre está orando. Y yo ya le mostré, a él ya se lo revelé, que tú vas a llegar y que vas a poner las manos sobre él y él va a ver. Mire cómo es Dios. A veces decimos nosotros, es que no entiendo la voluntad de Dios. Es que no entiendo el propósito de Dios. Pero en realidad el propósito de Dios es muy claro. Solamente que a veces no queremos entender. No queremos porque a veces no nos conviene. Pero es muy claro. No solo aquí vemos Dios que es tan específico. En el capítulo 10, al darle el mandato a Pedro, a Cornelio, es lo mismo. Le da la dirección a dónde va a ir. Dios es así, hermanos. Para dar su voluntad es muy específico. Pero dice que luego Ananías va a responder. Mire cómo responde Ananías. Entonces Ananías respondió, el verso 13. Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Sí ve la actitud de Ananías? Pareciera que él entiende que Dios no sabe. Dios sabe lo que está pasando. Pero él le dice, es que no puedo ir, me estás mandando al matadero. ¿Cómo puede ser que me estés mandando ahí? Yo he escuchado que ese hombre hace muchos males a tus santos. ¿Cómo me puedes mandar ahí? Pero el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo, cuando estaba meditando este pasaje, ya meditando después de haberlo estudiado, yo veía algo muy hermoso aquí. Veo que Ananías tenía una intimidad muy cercana con Jesús. ¿Sí nota eso? Que platican como amigos. Dios diciéndole la dirección, ¿a dónde vas a ir? Y diciéndole, no te preocupes, yo ya le hablé a Saulo y ya le dije que tú vas a llegar. Ah, Señor, pero ¿no sabes que ese hombre hace males a los creyentes, a los santos? ¿Cómo voy a estar yendo ahí? Y él le dice, ve, porque ese hombre es escogido, yo lo he escogido, es instrumento para que lleve mi nombre. ¿A quiénes? A los gentiles, a los reyes y a los judíos. Vi una intimidad muy cercana. Y vi también que de la misma manera nosotros podemos entender la palabra a la primera, a veces no. A veces no lo podemos entender a la primera. Pero ¿qué hace Dios? En esa intimidad nos va enseñando su voluntad. Y nosotros vamos caminando en ese plan, en ese propósito, en esa voluntad de nuestro Dios. Es nuestra respuesta. Así respondemos nosotros cuando Dios va hablándonos y no entendemos alguna cosa, vamos otra vez a la palabra. Eso es tener intimidad. No quedarnos en que, ay, no entendí. A veces sí entendemos, pero decimos, no entendí. ¿Y qué hacemos? Cerramos la Biblia. No, hermanos, sigamos, continuemos en esa meditación, en esa intimidad.
¿Y Dios qué va a hacer? Se va a revelar más abiertamente y vamos a poder entender. Así es nuestro Dios. Por eso primero buscamos quién es Dios, para que vayamos conociendo quién es nuestro Dios. Y aquí estamos viendo quién es Él. Así es Él, hermanos. Ahora veamos a Ananías. ¿Quién era Ananías? Dice que había en el 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Era un discípulo, solamente un discípulo. ¿Y sabe por qué quise tomar estos pasajes, hermanos? Porque yo he escuchado de varios hermanos que se achicopalan y que están tristes, porque son tímidos y no pueden hablarle a la gente de la palabra, y aquí en Hechos nos está a cada rato, ¿no?, diciéndonos que ellos iban y hablaban, ellos iban y hablaban, ellos iban y hablaban. Y a veces nos intimidamos y nos achicopalamos y nos sentimos tristes. Pero hermanos, Ananías es en el único pasaje que aparece. Es en el único, hermano. Ya no vuelve a aparecer. Cuando vimos los hombres que fueron escogidos para servir en las mesas, solamente resaltan a Felipe y a Esteban. Los demás no. Cuando vimos que Pedro se para decir que es necesario que hayan 12 discípulos, porque la Biblia lo decía, que alguien tenía que tomar ese lugar, y lo toma un tal llamado Matías. Solamente aparece ahí y ya no aparece más. Ni siquiera nos dice qué hizo Matías. Y aquí vemos a Ananías, solamente sirvió como un instrumento para llevar el mensaje a Pablo, a Saulo. Hermanos, Dios tiene diferentes servicios en su iglesia. Eso lo dice Pablo también. Que hay dones y que esos dones luego son de servir. ¿Qué más dones hay? De misericordia, consejería. Pero yo he visto, hermanos, que no saben leer, que no vienen al templo, se sientan y se van. Pero hermanos, cuando usted investiga o ve o oye hablar por su alrededor de su casa, hablan de un buen testimonio de ese hermano o esa hermana. ¿Qué es lo importante? ¿Hacer cosas? Lo importante es que tener intimidad con ese Dios. Y no que resaltemos o que nuestro nombre sea visible. No, hermanos. Eso no busca Dios. Dios busca que tengamos una intimidad como tenía Ananías. Y en respuesta, ¿qué hizo? En el verso 17 dice que fue ante Ananías. Recuerden, él tenía miedo, pero él lo hizo. Dice, fue entonces, en el verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo. ¿Le creyó a Dios o no le creyó en esa intimidad que tuvo? Sí le creyó a Dios. Hermano Saulo, que le dijo, ya eres de los nuestros. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Él cumplió con este mandato y solamente aquí aparece, hermanos. Entonces, no nos sintamos tristes, achicopalados, porque no puedo hacer nada, pero sí puede ser algo. Tener intimidad con ese Dios y responder después de esa intimidad, responder como respondió Pablo, en oración, en ayuno, esperando ese plan, ese propósito de Dios que lo lleve a cabo a través de mi vida. Eso es lo mejor, hermanos, tener intimidad. Y si Dios lo puso a hacer algo en la iglesia, hágalo y hágalo bien, dice Pablo. Pero no se achicopale.
Aquí podemos ver, hermanos, 3 personajes. Saulo, después que tuvo ese encuentro con Jesús, no se va a Damasco a vivir la vida. ¿Qué pasa? Dice que va y ora y ayuna. Y estos hombres también que vimos, estos varones que nada más estaban de espectadores, solamente ayudaron a Pablo a llevar a Damasco, pero nada más. No hicieron nada más. Pero vemos a Ananías obedeciendo, teniendo esa intimidad con Dios. Yo lo vi como que platicaba con un amigo y como diciéndole, es que no ves lo que sucede, esto es lo que pasa. O sea, como un amigo, ¿verdad? Hermano, es válido. Si usted tiene un sentir, lléveselo a Dios. No se lo va a llevar al amigo, al vecino. Tampoco al esposo, a veces lo cargamos tanto el esposo o la esposa al esposo. Tampoco, ellos no pueden hacer nada. ¿A quién tiene que recurrir? A Dios. ¿Sabe qué va a decir su esposo si usted se siente mal? Vete al médico, o vamos al médico, o te llevo al médico. No está mal, está bien. Pero ¿por qué no primero ir a Dios? Y poner mis quejas a Él. Esto siento, Señor. Véalo a Dios o a Jesús como un amigo, como lo está viendo Ananías, poniendo su pensamiento. Este es mi pensamiento. Tengo miedo porque ese hombre es malo. Y en obediencia, ¿qué hace? Va. Dios es muy específico, lo vimos, ¿verdad? Para llevar a cabo su propósito, hermanos. Entonces, la pregunta es, después de meditar, después de tener intimidad con Dios, ¿cómo es su respuesta a Dios? ¿Es como la de Pablo? ¿Es como la de Ananías? ¿Cómo es su respuesta? Usted cuestiónese. ¿Cómo responde a Dios? Y vuelvo a repetir. Ananías solamente aparece en este verso. Y quiero que quede bien claro esto, hermanos. Si Dios le ha puesto a hacer una cosa, hágalo bien. Pero no deje de tener comunión con su Dios. ¿Sabe por qué? Porque si no tiene comunión con Dios, hermanos, ¿cómo puede responder a Dios si no le conoce? Es necesario tener comunión con ese Dios para que le podamos responder, si no, ¿cómo? Pablo fue necesario tener un encuentro, ¿para qué? Para que pudiera responder y esperar lo que Dios le había dicho, Jesús le había dicho. Ve a Damasco, ve a la ciudad, allá espera. Ahí se te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Y después vamos a ver que inmediatamente él, cuando recibe el mensaje, dice que se queda 3 días, unos días, dice, y comienza a predicar. ¿Verdad? Así dice, que comienza a predicar. Toma fuerza, le dan de comer y comienza a llevar a cabo ese propósito por el cual estaba orando. ¿Qué es lo que me van a revelar? Aquí me dijo el Señor que me esperara. Me esperaré en oración y en ayuno. Cuando llega Ananías y le dice, inmediatamente, ¿qué hace? Come y luego se va a la sinagoga a predicar. Pablo estuvo muy enfocado en los judíos. Y aquí dice, yo lo veía y decía, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Quiénes están en las sinagogas? Los judíos, ¿verdad? Pero él se fue ahí. Él quería predicarles a ellos. Pero si lo viéramos
que Dios dijo que fuera a los gentiles. En el capítulo 22 lo vamos a ver, que Dios le vuelve a decir, ya no estés aquí porque ellos ya no te van a escuchar. Vete a los gentiles porque allá quiero que te vayas. Si quiere ver el capítulo 22. Para que no vaya a pensar, mi hermana Jesse lo está diciendo nada más, porque sí, aquí dice en el capítulo 22, verso 17, está hablando Pablo ya, dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba, azotaba a todos las sinagogas, a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hasta capítulo 22, Dios todavía sigue tratando con Pablo, diciéndole, ya no sigas hablando más a los judíos, ya no te enfoques en ellos, ellos no te van a escuchar. Yo te envié para los gentiles, allá tienes que ir. Y vas a ir muy lejos, le dijo. Pero mire también la conversación que tuvieron, ¿verdad? Que había ya una comunión con Dios, ¿verdad? Que ya había una intimidad. Él le dice, Señor, ellos saben que yo despreciaba a los que creían en ti. Yo fui testigo cuando Esteban estaba ahí, estaba siendo apedreado. Yo fui testigo. O sea, tienen una plática como amigos. Eso, hasta ese punto tenemos que llegar, hermanos, con Dios. Tener una comunión. Que Él me hable a través de su palabra y yo vaya en obediencia. Y podemos notar aquí, es un proceso. Mire, hasta el capítulo 22, todavía Dios le está diciendo lo mismo. Vete a los gentiles, estos no te van a escuchar. Es un proceso, hermanos. Y para aquellos que podemos juzgar, aquellos que van lento, nos demos cuenta, es un proceso. Y nuestros hermanos ahí van. Oremos por ellos si vemos que van lentos. Esa sea nuestra respuesta de tener una comunión con Dios. Aquellos varones oyeron, pero no vieron a nadie. Tuvieron la oportunidad porque vieron el resplandor, pero no lo hicieron, no quisieron aceptar a Jesucristo, aquellos varones. Estaban solamente de espectadores. No estemos así nosotros, sino tengamos intimidad con ese Dios, hermanos, para que haya una respuesta de nosotros hacia nuestro Dios. Hermanos, yo los dejo con este pensamiento y analícelo, ¿sí? Y analice su vida. Vamos a orar. Bendito Dios glorioso, en esta hora, soberano Señor, nos presentamos delante de ti, dándote gracias por esta palabra, Padre, porque nos guías, nos enseñas, nos formas, Señor, nos confrontas, Padre, y también nos animas. ¿Cuántos, Señor, han estado tristes porque no predican tu palabra? Pero, Señor, ¿cuántos también conocemos que con su testimonio están predicando tu palabra, Señor? Padre, ¿cuántos conocemos que con su testimonio, Señor, ellos levantan tu nombre en alto? Y no hay quien critique que tú no eres Dios, porque ellos han levantado bandera alta con su testimonio. Señor, bendice a nuestros hermanos, fortalécelos y llénalos con tu presencia. Dales de tu gracia, Padre, para seguir adelante en tu camino, oyendo tu voz y nosotros respondiendo en obediencia, Padre. Señor, nos ponemos en tus manos. Sé tú glorificado a través de nuestra vida, en obediencia. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias, poderoso Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.